Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero, bienvenido Oscar, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, esta semana la entrevista esperada. Teníamos hace muchos años, queríamos entrevistar a Marco Arana, una persona que ha sido dirigente antiminero. Para algunos antiminero. Para algunos antiminero. Así que va a ser una entrevista que va a sacar chispa, ¿no? Bueno, además, recordemos a los televidentes que él es ahora congresista electo por Frente Amplio. Así que vamos a hablar de todo. Para algunos es efectivamente el diablo, pero en este programa, que es un programa minero, vamos a hablar de todo lo que él ha dicho y lo que piensa sobre lo que se viene para la minería. Así es, creo que es tiempo de consensos y hay que sentarse a conversar. Bien, tras la pausa, regresamos con el padre Arana. En el año del impulso minero, el Grupo Digama organiza Expo Mina Perú, la feria minera internacional más grande e importante del 2016, presidida por Eva Arias, presidenta ejecutiva de Minera Poderosa, que cuenta con un comité consultivo y central, integrado por los líderes de las grandes empresas mineras del Perú. Expo Mina Perú superará los 100.000 visitantes entre compradores y ejecutivos de las principales mineras y contará con la participación de 800 empresas nacionales y extranjeras procedentes de 27 países que exhibirán sus productos en más de 1.200 stands y generarán intenciones de transacciones comerciales estimadas en $600 millones. En esta edición, por primera vez, Expo Mina 2016 presentará, además, la gran conferencia internacional de minería Confemin, el principal encuentro empresarial minero del Perú. Confemin se desarrollará en el contexto de un nuevo gobierno y será el escenario perfecto para analizar los más importantes temas de minería peruana en sus 9 pilares que son proyectos y ampliaciones mineras, líderes mineros, retos y oportunidades, políticas públicas en minería 2016-2021, clima de inversión, mercados y precios, logística y abastecimiento, minería y recursos humanos, desarrollo social y ambiental, ingeniería de minas y tecnología, educación e innovación. Ya se iniciaron la venta de inscripciones para las conferencias en Confemin. Forma parte de Expo Mina Perú y de su gran feria y reserve su stand. Expo Mina Perú, del 14 al 16 de septiembre. Centro de Exposiciones Jockey. Ingrese a www.expominaperú.com. Bien, nos acompaña el congresista electo por Frente Amplio, Marco Arana, el señor Marco Arana. Marco, bienvenido. Muy buenos días, un gusto de estar en Rumbo Minero. El Perú es un país minero, por excelencia, ¿no? Nosotros vamos a un evento todos los años que se llama el PDAC de Canadá, donde todos los países mineros, digamos, compiten por traer inversiones que sean interesantes o alianzas que sean interesantes con inversionistas para, digamos, poder desarrollar proyectos que a veces, como usted sabe, pues son complicados de sacar adelante solamente con recursos locales. Hemos tenido idas y venidas, muchos conflictos en el tema minero. Y usted ha liderado algunos de esos conflictos. ¿Qué tiene que hacer el Perú para ya no tener conflictos y poder llegar a desarrollar proyectos que sean importantes, obviamente que socialmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Jorge, lo primero que creo que debemos ponernos de acuerdo en el Perú es que el desarrollo económico de una nación no puede depender de una exclusiva actividad económica. Entonces, yo tengo una primera diferencia en relación a clasificar el Perú como un país minero. Entiendo las razones por las cuales esa clasificación existe, es decir, es la principal actividad de exportación, es la principal actividad generadora de divisas del país. Entiendo la calificación y no niego, y creo que siempre lo he dicho además, la importancia que la minería tiene que jugar en la economía del país. Pero no nos hace bien clasificar el país como un país minero, cuando el Perú tiene, digamos, muchas potencialidades para ser comprendido más bien como un país pluriproductor. Creo que un primer tema que deberíamos entender es que es necesario mejorar la regulación y la eficacia y eficiencia del Estado. O sea, con un Estado
corcomido por la corrupción, con un Estado muchas veces con mecanismos de puertas giratorias en las que conflictos de intereses que tienen las empresas o que tienen actores políticos pasan, un día están en el lado de la empresa, otro día están aprobando ellas en el lado del Ministerio de Energía y Minas, y no tenemos mecanismos para regular eso, nos genera problemas que tenemos. O, por ejemplo, con mecanismos ineficientes para la fiscalización ambiental, para el tema del buen gasto del canon minero. Porque todos sabemos que pero el canon todo minero... eso es el papel del Estado. En eso estamos de acuerdo. Es también. el papel del Estado y Porque es el papel... no son las mineras las que deciden cómo gastar, Pero es ahí, el Estado. Oscar, pero ahí es un tema que también yo quiero que entendamos que tenemos que discutir en ese país. Yo conozco, porque he estado muchas veces, no he sido congresista, pero he ido al Congreso muchas veces. El lobby minero en el Congreso es fuertísimo. El lobby minero, y no estoy hablando aquí de que no sea legítimo, porque las empresas están para defender sus intereses. ¿Pero hay lobby en otros sectores? ¿No? En todos los otros sectores, los hay en pesca. Pero ese lobby minero, Entonces, ¿qué es lo que hace, Marco? una de las preocupaciones que me preocupa de ese lobby minero es la capacidad que tiene sobre el Estado, por ejemplo, para haber contribuido a desregulaciones ambientales. Las llamadas normas de promoción de inversiones deberían haber ido acompañadas del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, sí. Y no lo fue. Pero estamos bien regulados ahora con todo lo que hizo Manuel Pura Vidal, estamos súper regulados. Y tenemos podemos hablar problemas. Por tiempo ejemplo, sobre eso, Marco, pero OEFA, está bien desde fuerte, que se ha formado hasta hoy, ha pasado de tener un presupuesto y multas por 2 millones de soles a 160. De acuerdo, pero aún así... Como presupuesto, pero realmente sus sanciones son mucho más. O sea, si usted le habla a los mineros de la OEFA, se les paran los pelos. Ya, pero o ahí sea, tenemos, que sí hay pero ahí tenemos dos vigilancia. problemas. Uno, dada la magnitud y la complejidad y el tamaño territorial de nuestro país, el presupuesto del que tú me hablas, Oscar, es un presupuesto que yo me atrevería a decir incluso ineficiente. Si yo quisiera comparar el todo presupuesto es perfectible, todo de es la perfectible. EPA, ¿no? En relación a sus actividades ambientales de alto impacto ambiental, pero bueno, me podrían decir no estamos en Estados Unidos, pero tenemos que mejorar las cosas en nuestro país. Y entonces, por ejemplo, a mí me parece un gravísimo error el tema de la judicialización de las multas ambientales. Entiendo que las empresas tienen derecho a defender... Pero Pero el rescato, tema, Jorge, sí, que aquí, en Rumbo Minero hoy, Marco Arana está diciendo y está reconociendo, uno, que si bien el país no es solo minero, es la actividad más importante. Segundo, que hay avances en la lucha contra, digamos, la contaminación. Y eso es saludable, Marco, porque usted no tiene por qué ser, y yo no lo creo, un ayatola del antiminerismo. Oscar, quienes conocen mi trayectoria, e incluso en medio de conflictos, o quienes leen las cosas que escribo, he dicho, y que las digo acá o fuera del país, saben que el calificativo antiminero como tal es algo fabricado mediáticamente. Yo, como ustedes, me opondría, por ejemplo, me opongo a una actividad minera o a una actividad forestal o pesquera que deprede un recurso, que no respete los derechos de la gente. Estamos de acuerdo, si no ponemos un pero, punto señora de Arana, acuerdo en eso, señora Arana, yo quería las decirle una cosas cosa. no van a mejorar. El Perú ya está harto de discusiones. El Perú ya está harto de peruanos enfrentados. Estamos acá en Rumbo Minero. Entonces, el tema, usted ya ha explicado sus razones de pensamiento, que hay algunas empresas que no hacen bien las cosas, otras que sí, Que hay el leyes, Estado. hay el Estado, hay leyes ambientales. Pero yo creo que es momento ya de la unión. Y entiendo sus puntos de vista porque también usted como peruano quiere lo mejor para el país. ¿Cuáles son para usted las empresas mineras, así como usted ha mencionado las empresas que de repente no están haciendo bien las cosas? ¿Cuáles son, por ejemplo, las empresas mineras que son un ejemplo hoy en día en cómo han hecho las cosas? O los Porque no proyectos. todos son malas. Yo ¿no? lo que creo es que todavía no podemos tener un caso emblemático que en todo haya resuelto los problemas. Pero sí No, problemas van a haber siempre, ¿no? De acuerdo. Sí, claro. Pero yo lo que creo es que lo que hay que hacer es una suerte de listado de buenas prácticas que además puedan constituirse en un estándar. Y para mí me gustaría que ese estándar no sea de carácter voluntario, me gustaría que sea de carácter vinculante. Vamos a poner ejemplos. Hay empresas que consideraban que cuando comience a funcionar su proyecto y la ley se lo exija, recién comenzarían a pagar impuestos, ¿no? Y por tanto recién habría canon.
Algunas empresas hicieron aprendizaje y dijeron, por delante la inversión social antes de que comience la operación. Y no es solo una, hay 2 o 3, Hay varias, por lo menos sí, hay varias. claro. Sí. Entonces, bueno, Esas son buenas prácticas. es una buena práctica, por ejemplo, ¿de acuerdo? Segundo, hay otras que dijeron, bueno, como es nuestra plata, nosotros vamos a decidir a quién premiamos y a quién castigamos. Y si hay alguno crítico o a quien nos parece que está molestando el avance como la empresa quisiera, lo sancionaban. Entiendo que hay un debate en un sector empresarial diciendo, ¿y esos fondos en realidad, dado que van a ser sobre la base de la extracción de recursos en un territorio y de un país, no deberían ser manejados de manera transparente, auditada, por las propias autoridades locales sin una intervención manipuladora de la empresa? Tengo entendido que hay algunas empresas que están comenzando a decir el fortalecimiento institucional de municipios o de gobiernos regionales o de los órganos de control del gasto, en este caso la Contraloría, en fin, sería el camino, en vez de pensar que es una dádiva, ¿no? Y es una especie de favor que le hacen a las comunidades. No, están cumpliendo con una obligación que tiene que ver, en última instancia, con el interés de que su inversión sea rentable. Pero ahí tenemos un problema. Entonces ahí se podría Ahí tenemos mejorar, un me problema, parece que se puede mejorar ahí tenemos mucho, un por problema ejemplo. que se repite mucho. Y no quiero echarle la culpa al gobierno, pero la verdad es que es así. Muchas veces las empresas mineras, al margen, como usted está diciendo que hay algunas que de repente alguna cosa no hicieron bien, las empresas mineras cumplen con pagar y muchas veces la empresa minera le ofrece al pueblo, le dice, a la comunidad, le dice, oye, mira, con el canon se van a poder hacer estas cosas y estas otras cosas. Pero es una realidad también que no se ejecuta el gasto, que el gobierno no hace nada y entonces no se ve, obviamente, una persona de la comunidad dice, oye, vino la minera, tenemos algunas cosas que nos incomodan y nos dijeron que iba a pasar esto y el otro y no hay nada. Promedio de gasto de regiones, 15% del canon. Entonces, eso también es una problemática Sí, ahora, real, ¿no es cierto? Claro, es un problema de ida y vuelta. Además, que el problema, Jorge, que está señalando no solamente es incapacidad de gasto, sino cómo el Estado, y estoy hablando ahora del Estado, ¿no?, mejora la eficiencia de los gobiernos regionales o locales donde se van a producir ese tipo de inversiones. Y aquí hay un concepto que hay que reconocer que para un sector empresarial, para un sector de los medios de comunicación, les resulta tóxico, ¿no? O por lo menos les da miedo, planificación. Porque yo puedo dar fe, por ejemplo, de lo que pasa en mi región. Hasta el 2002, el canon minero, es decir, la actividad minera comenzó en el 93. Hasta el 2002, si uno mira por las leyes que existían, el canon minero era insignificante. Y de pronto el 2002, cuando se habían ya acumulado un conjunto de relaciones, o las relaciones se habían roto por impactos ambientales, por malas prácticas, etc., el 2002 de pronto llega una inyección enorme de dinero. Se desarrollaron las capacidades, es como, para decirlo de una manera sencilla, es como si en un hogar el hijo que recibía una propina de 10 soles semanales de pronto comienza a recibir 1 millón. No sabe qué hacer. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? O sea, se debieron planificar. ¿Pero es más, quién? se debieron... ¿Quién? El Estado. Estoy El hablando Estado. acá del El Estado. Estado. Y estoy hablando también de las capacidades en las que las empresas han podido influir, Jorge. Seamos claros. En un lugar donde el Estado es ineficiente, como pasa en la mayor parte de provincias del país o alejadas del país, las empresas, por otro lado, debieran entender que el fortalecimiento del rol institucional del Estado también es parte de su tarea, más allá de como ente económico, también de su responsabilidad como ciudadanos. Y allí, Oscar, que ha visitado varios lugares del país, esto no sé si tú, Jorge, pero una de las cosas que ustedes pueden ver es que hay una relación clientelar muchas veces de las autoridades con las empresas. Y lo peor es que a las empresas les guste. Yo puedo poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en mi región, ¿ya? Que es donde conozco con detalle. En vez de fortalecer la institucionalidad de las municipalidades, que han hecho? Han cooptado las instituciones. Entonces han convertido el alcalde, le han creado una empresita para que ese alcalde se haga de la vista gorda frente a los problemas y han contratado al hijo del Pero eso es fiscal. corrupción. No, eso es corrupción. El problema es que no es llamada corrupción, más bien por el No, eso es contrario. corrupción. Para mi modo de ver, Jorge, yo soy por ejemplo un punto en el que no podemos de acuerdo, esa sería una práctica de corrupción, ¿verdad? Sí. Y un mecanismo de transparencia, a mi modo de ver, y yo se lo he dicho algunas veces a Yanacocha o algunas veces también a Sauder, no deberían contratar a los hijos de fiscales y de jueces, y ellos dicen, no, pero tienen derecho al trabajo. Oigan, pero preferiría una relación respetuosa yo veo, Marco, y transparente sobre ese tema, ¿no? Sí, señora Arana, y ahí sigues tú, perdón. Sí, no.
Yo lo que veo ahora es, usted ya va a ser, o lo van a nombrar, padre de la patria, congresista de la República. Y como congresista tiene que velar por todos los intereses del Perú, ¿correcto? Entonces, usted tiene una forma de pensar que ahora estamos conversando un poco más sobre esta forma de pensar. Han habido cosas buenas, han habido cosas malas, usted mismo lo ha admitido acá. Pero también tiene que pensar en lo que estoy entendiendo, que usted va a tratar de regular un poco y que se respete un poco el tema ambiental un poco más, poner énfasis, pero también a favor de la inversión para el sector minero, porque hay que verlo como todo. Un padre de la patria tiene que verlo como Jorge, todo. mira, ¿Qué se puede hacer como congresista a favor de la inversión? Mira, Porque sí. acá estamos en rumbo minero, disculpe que toque el tema de del acuerdo, minero. y sé a dónde he venido. Pero yo digo, si no mejoran los marcos institucionales, si no mejoran los mecanismos de transparencia, por ejemplo, en el caso de la iniciativa de transparencia internacional, ¿no? El famoso IT, ¿no? Sí. Si eso avanzara no solo en el tema de la rendición de cuentas, sobre el que hemos avanzado mucho, hay que reconocerlo, ¿no? Y avanzara también, por ejemplo, a transparencia sobre los temas de los indicadores ambientales, ¿ya? Y si además eso se convirtiera en vinculante y no solamente en algo que si las empresas quieren lo hacen y si no, no. ¿Ayudaría a la inversión? O sea, yo creo que uno de los temas que tenemos que mirar, y eso es algo que a veces se oculta en estas tensiones y polarización que hay, ¿Marco Arana está en contra de los trabajadores mineros? No, yo tengo diálogos con la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos. ¿Me he opuesto al diálogo sincero y transparente con las empresas? No. Fui a Perumín el año pasado y he tenido muchas discusiones y en muchos espacios con las empresas. Lo que sí no he hecho es jamás aceptar que me financien gastos, porque me lo han ofrecido, ¿no? Proyectos, justamente para mantener una autonomía sobre el tema. Y yo sí creo que lo que hay que buscar es el conjunto de buenas prácticas, los elementos positivos que puedan haber aportado a generar empleo, a diversificar producción, a fortalecer institucionalidad local, a donde sea necesario atraer más inversiones, incluso hablo mineras, allí donde la gente está dispuesta a hacerlo, es decir, los mecanismos de consulta, ¿verdad? Allí donde, por ejemplo, las prácticas de corrupción estén proscritas, y ahí me preocupa el escenario político que se viene, en realidad, ¿no? Porque lo que tendríamos que ver es, la inversión minera es necesaria para el país, descartemos el hecho de que uno siquiera pueda poner en duda que no sean importantes. Y entonces uno haya consultores, incluso mineros nacionales o internacionales, que dicen, oye, dentro de la propia Sociedad Nacional de Minería hay una discusión sobre cómo mejorar, pero lamentablemente hay algunos empresarios, como puede ocurrir en algunos sectores del país, donde uno dice, no queremos ningún cambio. Y yo creo que lo que tenemos que estar es del lado del cambio, y el problema es, pongámonos de acuerdo sobre qué cambios se necesitan, de acuerdo, en vez de cerrarnos a decir ningún cambio. Marco, el tiempo nos va a ganar, de hecho vamos a invitarlo varias veces más al programa. Si me permite, voy a hacer preguntas muy puntuales para respuestas también muy puntuales. La semana pasada, el domingo, se dio el primer debate presidencial y Keiko sorprendió, entre otras cosas, cuando hablaba del tema de conflictividad social, diciendo claramente, uno, nuestra prioridad va a ser el agua, primero va a ser para recursos, para la gente, ¿no es cierto? Luego va a ser para la agricultura, en tercer lugar para la ganadería y en último lugar para las actividades productivas, le hace minería, etcétera. Parece que se hubiese pasado de Fuerza Popular al Frente Amplio. ¿Ustedes están contentos con esa Keiko que podría ser presidenta? A mí me preocupa el discurso demagógico y populista. Porque con ¿No le creen? En principio no se lo creo, pero en segundo lugar me preocupa que hace esas declaraciones, tendrá que rendir cuentas en las zonas donde la gente está pidiendo eso. No le vaya a ocurrir, como al señor Ollantumala, que se fue a decir agua sí, oro no, y después no supo qué hacer y tenía que estacar al carnicero Valdés a matar a la gente. O sea, con esas declaraciones que está haciendo la señora Keiko Fujimori, que genera una expectativa en esas zonas de conflicto, luego ella va a querer ir bajo estados de emergencia y imponer un proyecto. Cuidado, señora. Pero Keiko, sinceramente, su padre sí ha dejado una estela de muertos en un conflicto armado y el autoritarismo está presente en su discurso. Marco, pero usted cree sinceramente, estamos en Rumbo Minero en Canal N, nos está viendo mucha gente en diferentes partes del Perú.
¿Usted cree sinceramente que existe la posibilidad de que un gobierno hipotético de Keiko Fujimori repita las prácticas del padre? Es decir, que fue una dicta blanda, sino una dictadura. Porque ella va a tener que gobernar en democracia, si es que gana. No va a ser posible. O sea, no estamos creando un fantasma, no hay una paranoia política de parte del Frente Amplio de usted. No, en principio yo sé que discrepo con Pedro Pablo Kuczynski, pero sé que en sus filas y en su propuesta política hay una apuesta institucionalista por la democracia. En el caso de la señora Keiko Fujimori, yo veo sus principales voceros que salen a decir, ya tenemos mayoría, las leyes van a salir como por un tubo. Veo que sus congresistas más votados o su dirección política está vinculada a gente que está prontuariada, sea por narcotráfico, enriquecimiento ilícito. Tengo absolutas razones para decir, además, no votemos por la señora Keiko Fujimori, pero sin evadir el fondo de la pregunta. Que el fujimorismo, en el caso de que ganara, que espero que no se dé, ganara las elecciones, si piensa que podemos llegar, y quienes le apoyan, sectores empresariales o mediáticos, a que el Perú se va a manejar como el 90, no es posible. Para comenzar, no nos olvidemos que las condiciones en las que las inversiones mineras están yendo no solo tienen que ver con los bajos costos de producción y la ley minera que hayan en un territorio, tiene que ver además con garantías de paz, con garantías para transparencia. Pero usted cree que ella tendría que estar loca para, si llega a la presidencia, mandar a los militares, mandar a la policía, porque está prometiendo otra cosa, está prometiendo agua para la gente, está prometiendo respetar la consulta previa. Pero recordemos que han sido sus congresistas, Oscar, que cuando se cambia la ley de recursos hídricos, justamente ¿para qué lo cambiaron? Para hacer que el agua sea accesible a todas las actividades por igual, cuando en realidad sabemos que habría que seguir ese orden, ¿no? Consumo humano, o sea, sus declaraciones, agricultura, sostenibilidad. Disculpe lo que interrumpa, lo que pasa es que nos está ganando el tiempo, pero digamos, sus declaraciones querrían decir de que si Keiko Fujimori ganase, ¿el Frente Amplio va a ser abiertamente opositor a las medidas de eso o va a ser una oposición democrática? ¿Cuál va a ser la actitud y frente además al tema minero? Nosotros vamos a hacer una oposición democrática. Exigiremos, por ejemplo, que se mejoren las regulaciones, los marcos institucionales, etc. Ahora, creemos nosotros que tanto Keiko Fujimori como el señor Pedro Pablo Kuczynski y nosotros, los que somos actores en estos temas porque vivimos en zonas mineras, o ustedes que trabajan, por ejemplo, en los temas mineros con un nivel de especialidad y profundidad mayor, creo que tenemos que ser conscientes que la minería está siendo la principal fuente de conflictos socioambientales del país. Con eso no se puede vivir. La señora Keiko Fujimori, cuando hace esas declaraciones, que espero no solamente estén marcadas por una actitud populista o demagógica de ganar votos, tiene que saber, y quienes lo apoyan tienen que saber, que no se van a poder hacer las cosas como en los 90, las condiciones son otras, tenemos que ir a democracia, tenemos que ir, estamos más globalizados, nuestra economía está globalizada y además la ciudadanía está mucho más sensible, no solo la local y nacional, sino también la internacional, frente a los temas de la corrupción, frente a los temas de la contaminación, etc. Entonces, las cosas que ha prometido las pueda convertir en políticas públicas para garantizar los derechos de la gente y de los inversores. Una última pregunta. Gracias a que, entre otras cosas, el Conga no va, el Perú va a caer el 2020 del puesto 6º de productor mundial de oro al 23. Y va a pasar del primer puesto de Latinoamérica al 7º. Marco Arana se siente parte responsable de eso. ¿Sabe lo que eso le va a costar al país en menos ingresos, Marco? En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, Corredores de Seguros. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 15 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. Bien,
hemos llegado al final del programa. Nos hemos quedado sin tiempo por una entrevista que creo que está llegando a grandes consensos. Así es. La próxima semana vamos a emitir la segunda parte de esta importante entrevista y esa segunda parte tiene partes más importantes aún, ¿no? Así es. Bien, a continuación, como ya saben, nuestro micro noticiero sobre las noticias más importantes de esta semana del sector minero. Rumbo Minero fue el único medio especializado presente en la ceremonia inaugural de las obras de expansión de Cerro Verde, mina que hoy en día se sitúa entre las 4 operaciones de cobre más importantes del mundo. Con la ampliación, Sociedad Minera Cerro Verde aumentará su producción anual de cobre y molibdeno en 272.000 toneladas y 6.800 toneladas respectivamente. Asimismo, este proyecto sumará de manera directa e indirecta 5.400 millones de dólares a la economía peruana, lo que incluye un promedio de 3.400 millones de dólares en beneficio de Arequipa. El alcance de la expansión ha contemplado el desarrollo de proyectos tales como la ampliación de los tajos Cerro Verde y Santa Rosa, la nueva planta concentradora C2 y mejoras en el tipo de proceso de la concentradora C1, la planta de tratamiento de aguas residuales La Losada en la ciudad de Arequipa, sistema de transporte de concentrado de Cerro Verde a Matarani, así como una planta generadora de energía eléctrica en Chiclayo, entre otras obras más. En esa línea, tanto el CEO de Freeport, McMurran, como el presidente del Consejo de Ministros resaltaron la importancia del desarrollo de la expansión de la unidad de producción de Cerro Verde, cuya inversión ascendió a los 5.230 millones de dólares, pues es una muestra palpable de que se puede hacer minería responsablemente y generar riqueza a la vez. Bien, hemos llegado al final del programa. Interesante la primera parte de la entrevista, ¿no? Bueno, como tú dijiste hace un rato, la segunda parte es mucho más intensa. Como se han podido percatar los televidentes, pues hay coincidencias y discrepancias, obviamente, pero es muy importante escuchar a la gente que no necesariamente piensa como muchos de nosotros. Sí. Y porque Llegar va a a ser consensos protagonista en los próximos años, él y el Frente Amplio en el Congreso de la República. Así es que no se pierdan el próximo sábado a las 10 de la mañana la segunda parte de la entrevista al señor Arana, ya electo presidente, electo congresista de la República, Así es. que va a dar mucho que hablar. Así es. Quería mencionarles que ya salió la revista Rumbo Minero, la revista líder del sector minero, y también, por supuesto, que en septiembre ya estamos cerca al gran evento minero Expo Mina. Así que entre a www.expominaperú.com y puede tomar un stand si es proveedor o si quiere ser proveedor del sector minero. También decirles que las redes sociales de Rumbo Minero están a su disposición para que puedan recibir toda la información del sector minero. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Encantado. Los esperamos el próximo sábado y acá por Canal N, y a continuación nuestro programa Perú Construye. Muchas gracias. El Grupo Digama cuenta con 10 años de experiencia desarrollando herramientas de negocios e información a través de la publicación de revistas especializadas, eventos con valor agregado, medios digitales y programas de televisión. Publicaciones: Revista Rumbo Minero, revista líder en el mercado minero. Revista Perú Construye, la revista comercial más importante de la construcción e infraestructura. Eventos: Expo Mina Perú, la feria internacional minera más grande de Lima. Expo Arcón, el evento comercial más importante de la construcción e infraestructura. Minpro, feria logística minera más importante del Perú. Medios digitales y programas de televisión. Programa Rumbo Minero TV. Programa Perú Construye TV. Páginas webs: Rumbo Minero y Perú Construye, las webs más visitadas de los sectores de construcción y minería. Boletines de noticias diarias de Rumbo Minero y Perú Construye, dirigidos a los sectores de construcción y minería. Grupo Digama, su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales.